Gonzalo Augusto, en el desayuno de vinculación de la Bolsa de Cereales de Córdoba hiciste referencia a un tema que sabemos que inquieta mucho y que, sobre todo el gobierno, ¿no? ¿Qué pasa con la liquidación de divisas? El productor hoy por hoy, ¿por qué está guardando la soja y cómo se entiende este fenómeno? Bueno, la verdad es que la liquidación de divisas hoy, cuando uno ve lo que es la comercialización, se encuentra por debajo del promedio, y esto se dio básicamente por varias variables. La principal, la demora en la cosecha, y por el otro lado lo que son las perspectivas de cambio en los precios y en el tipo de cambio. Sin embargo, en las últimas semanas vemos una aceleración en las ventas semanales, y yo creo que a partir de lo que pasó con la ley, con la aprobación de la ley de bases, que puede llegar a dar un poco más de certidumbre macroeconómica y estabilidad en cuanto al tipo de cambio, se puede llegar a acelerar esa comercialización. Entonces, por lo pronto, si bien viene un poco retrasada en un torno al 40% del total de la producción, cuando lo normal suele ser el 50%, creo que las próximas semanas eso se va a empezar a normalizar, además porque el productor y muchos de los agentes de la cadena tienen que pagar deudas, van a tener que hacerse de la mercadería, y las perspectivas de tipo de cambio no son que van a subir más del 2% mensual, y por lo que es los precios de los granos, uno cuando ve el mercado global no ve perspectivas alcistas, entonces eso tampoco fomentaría una retención de los granos. Bien, el impacto de la cosecha y sobre todo en materia de números, ¿qué otras evaluaciones has realizado en esta presentación? Bueno, ahí lo que tenemos ahora es lo que es el impacto económico de la siembra de trigo. Hoy desde la bolsa estamos estimando 1.100.000 hectáreas, que se ubica por encima del promedio, y serían aproximadamente unas 2,5 millones de toneladas, lo cual es la verdad un dato sumamente interesante, porque vuelve el trigo a tomar protagonismo, genera dinamismo en lo que son las economías regionales a través de los viajes de camión, consumo de gasoil, después todos los elaboramientos que hay a través de la producción de trigo. Por lo tanto, vemos un impacto muy positivo en lo que es el trigo, producto de los buenos precios y del clima que acompañó para que se sembrara una mayor cantidad de hectáreas. Por otro lado, tenemos lo que es ya planificar la campaña 24-25, cuando vemos la rentabilidad, vemos números que se encuentran bastante ajustados. Entonces, lo que nosotros necesitamos o lo que vemos es un cambio en la presión impositiva, principalmente lo que son una baja en los derechos de exportación, que permitiría al productor recuperar rentabilidad, porque en el contexto actual, cuando vemos la situación económica, vemos una situación bastante compleja de mantenerse los derechos de exportación actuales. Bien, en torno a este tema, ¿crees que los avances que se han dado en el Congreso, respaldando por ejemplo ley bases, el capítulo fiscal, pueden llegar en cierta medida a darle algo de certidumbre para lo que puede llegar a ser a futuro, rebaja de impuestos, rebaja de retenciones? Bueno, hay un punto muy importante, Julio, tal como decís, es que el ministro Caputo dijo que si se aprobaba la ley bases, iba a disminuir el impuesto país de 17,5 puntos porcentuales a 7,5. Entonces, esa baja mejoraría la competitividad de muchos sectores, también mejoraría el acceso a insumos de parte de los productores, y después, por otro lado, no solamente para el agro, sino para la mayor parte de los agentes económicos, que permite dar un horizonte de certidumbre, donde tenemos un plan económico y que está apoyado por la parte política, y que cuenta con esa parte política de manera tal de disminuir la volatilidad y permitir una proyección por lo menos con mayores plazos, principalmente lo que son las inversiones, no solamente las grandes inversiones, sino también aquellas inversiones que puedan transformar en valor agregado lo que hacemos en la producción primaria de granos.